todos su forma, las paredes, dientes, lengua, músculos, irrigación, inervación. Esta es una preparación que supuestamente nos interesa porque van a trabajar ustedes aquí. Siempre vamos a conocer que la boca es el primer segmento del tubo digestivo, ¿verdad? El tubo digestivo empieza o se origina en la cavidad bucal y termina en el ano. Es un tubo que se encuentra por delante de la columna vertebral, de forma diferente, dimensiones diferentes, estructuras diferentes, es por eso que se va dividiendo en faringe, en esófago, en estómago, intestinos y va a terminar en el ¿ya? Ahora nos va a tocar solamente hablar de la cavidad bucal y qué vamos a decir, qué forma tiene, qué tenemos que conocer nosotros. La cavidad bucal va a tener una forma, ¿sí? Aquí vamos a dibujar ovoidea, ¿sí? Con la extremidad gruesa posterior. Va a presentar una pared anterior virtual que está representado por los labios, una pared posterior que está representado por el istmo de las fauces, la pared superior por el paladar, la pared inferior vamos a indicar que está por la mucosa alveolo-lingual, ¿sí? Y las paredes laterales. Entonces para unos tiene la forma ovoidea, para otros vamos a decir que tiene la forma de una pirámide ya irregularmente cúbica, ¿sí? Igualmente con paredes anterior, posterior, superior, inferior y paredes laterales. Entonces, cuando ustedes entren a clínica, lo primero que les van a preguntar va a ser qué forma tiene la cavidad bucal. Lastimosamente, en el libro que nosotros manejamos como consulta, solamente dice en forma irregular, de una cavidad de forma irregular. Bueno, ahora, esta cavidad va a tener una capacidad. ¿Y cómo se mide esa capacidad? O sea, ¿qué cantidad? Cuando se habla de capacidad, se habla de cantidad, de gramos, ya de kilos, qué sé yo, para que pueda contener esta cavidad. Entonces, la capacidad se va a medir por el alejamiento de esta, ¿dónde estoy? Por el alejamiento de esto, el cardio inferior, como aquí están viendo, el alejamiento o el acercamiento. Entonces, esa es la capacidad. ¿Qué quiere decir? La cantidad de alimentos que puede contener esta cavidad, y es de acuerdo ya a las formas de la boca, porque no todos tienen, digamos, esa forma que hemos dicho irregularmente cúbica. Hay otros que tienen más o menos este tipo de forma, ¿sí? Y dependiendo aunque vamos a tener una forma siempre virtual de un ovoide, ¿sí? Entonces, la capacidad, ¿cómo se mide? El alejamiento de esta estructura, el alejamiento, o sea, la apertura y el acercamiento de esta estructura, ¿sí? En relación a la parte fija, porque es la única parte móvil del cráneo. Entonces, así se debe medir la capacidad de la cavidad bucal, ¿sí? Ahora, esta cavidad de forma ovoidea va a estar dividido por esta estructura, que es la arcada gingivo-dentaria, en una porción que es esta, que es el vestíbulo. El vestíbulo va a ser un canal, ¿sí? Mucoso, formado por adelante por los labios, las mejillas,
¿sí? Un espacio incurvado, cubierto por mucosa. Pero la característica de esto, que vamos a tener vestíbulo superior y vestíbulo inferior, y la cavidad bucal propiamente dicho. Pero la característica de este vestíbulo, aquí tiene, es que va a presentar en la parte vestibular cubierta por mucosa, va a presentar esto, que se llama frenillo labial. Y aquí están los frenillos laterales. La parte de la inferior también va a presentar aquí el frenillo, pero no es muy notorio esto. Donde es notorio es aquí en esta porción superior. ¿Y por qué tenemos que mencionar esto y tenemos que conocer? Porque esta estructura, cuando es sumamente irregular, es decir, es gruesa, ya, aquí tenemos el frenillo, cuando es gruesa, ya, aquí tenemos parte de la cavidad bucal, cuando es gruesa, como fíjense, como está aquí, como está aquí, fíjense que es gruesa, ¿sí? No es como está, que está delgada. Cuando es sumamente grueso este frenillo, ya va a producir esto. Esto que nosotros en la odontología conocemos con el nombre de diastema. Diastema, ¿qué es? La separación de los dientes anteriores. Y el paciente va a venir y va a decir que va a acercar donde el dentista, porque el que tiene que solucionar el problema va a ser el odontólogo. Y viene y dice, doctor, mire, tengo un espacio aquí. Se me escapan las palabras, se me escapa la comida, yo quiero que me solucione. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar esto. Y al eliminar esto, vamos a, mediante la frenilectomía, ya vamos a solucionar este problema, ya colocando posteriormente unas coronas un poquito más anchas, ¿sí? Cerrando este espacio, aquí pueden hacer igual, cortar y agrandar un poco la corona, ¿sí? Cosa de que cierren este espacio. Pero lo primero que se tiene que hacer es hacer cirugía. Y para hacer cirugía se tiene que conocer todos los reparos anatómicos, dónde se está insertando esto, ¿sí? Qué arterias irrigan, qué nervios hay que anestesiar, todo eso. Entonces, nuevamente, les voy a volver a repetir que todo lo que tengan que hacer posteriormente en las clínicas y cuando tengan ya pacientes, siempre se basa en lo que se conoce con el nombre de anatomía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que tratar de subir. Ahora, en el vestíbulo va a presentar estas paredes, que la pared anterior, cubierta por mucosa, se va a llamar vestíbulo labial, porque está en relación con los labios. Aquí se va a llamar ya cuando esté en relación con aquí, ¿sí? Ya va a tomar otro nombre, ya no va a ser mucosa vestibular. Ya estos se van a llamar ya encía, porque está debido a los dientes, ¿sí? Entonces, el vestíbulo, la mucosa vestibular va a tomar, de acuerdo a sus necesidades, va a tomar el nombre. Aquí será estas caras laterales, ¿sí? En las caras laterales, aquí será mucosa palatina, aquí en las caras laterales, aquí en las caras laterales,
ya será mucosa vestibular, porque a esto se llama vestíbulo, ¿verdad? Mucosa vestibular, mucosa labial, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las necesidades, la mucosa vestibular ya va a tomar diferentes nombres. Lo que queremos que conozcan es que el vestíbulo es un espacio formado por los labios, la mejilla y las arcadas gingivo-dentales, ¿sí? Un canal. Que la presencia de estas estructuras que son los frenillos. Es muy importante esto, jóvenes, señoritas. Luego, vamos a tener que en la mucosa vestibular, en la parte posterior, se comunica la cavidad bucal propiamente dicha con el vestíbulo por intermedio del borde anterior de la rama ascendente. Pero en la cara vestibular, aquí, en la cara vestibular, la mucosa va a estar perforada a nivel del primer molar y del segundo molar, va a tener la presencia de un orificio, que va a ser la desembocadura del conducto parotidio, ¿sí? A nivel del cuello de los molares, ¿sí? Esto es bien importante porque algunas veces cuando hay las famosas parotiditis, ya se tiene que abordar por intermedio de este conducto, ¿sí? Bueno, eso ya es patología. Luego vamos a tener este espacio. Y en este espacio es donde tenemos que nosotros actuar, ¿sí? En este espacio tenemos que nosotros actuar. Aquí vamos a encontrar la porción del labio externo de la rama ascendente, ¿sí? Aquí vamos a encontrar, así, anatómicamente existe un ligamento, ¿sí? Un ligamento que está viniendo de la apopterigoides. A este ligamento se llama, y aquí es la cresta buccinatriz. A este ligamento se llama ligamento pterigomaxilar o también buccinato faríngeo, ¿sí? Porque por delante se va a insertar el buccinador y por detrás se va a insertar el constrictor, por eso se llama buccinato faríngeo. Entonces, colocando la anestesia del lado contrario, tocando este borde, ya, y colocando el dedo gordo aquí, colocando el dedo gordo que es más o menos 1 centímetro, y yendo de los premolares, vamos a encontrar el orificio del conducto dental inferior. Fíjense que este triángulo es bien importante, porque todo el tiempo van a seguir ustedes trabajando con este triángulo para colocar anestesia. Entonces, lo que, lo que corresponde, ¿ya?, es conocer anatómicamente eso para el logro final de la progresión, ¿ya? Aquí está, no está bien dibujado, ¿ya? Pero da a entender que este es el labio externo de la rama, ¿sí? Pero el ligamento pterigomaxilar sale de la cresta buccinatriz de aquí, ¿sí? De aquí, y se va a dirigir hacia arriba. Y en la parte media aquí se va a introducir la aguja. Es bien importante conocer esta porción. Es bien importante conocer estos accidentes anatómicos para que no tengamos problemas posteriores, ¿sí? Entonces, eso es en el vestíbulo. Y esta mucosa, que es la mucosa vestibular, donde se está abriendo el orificio, ya se llama también mucosa malar, ¿sí? Mucosa malar, mucosa vestibular, ¿sí? O pared externa lateral de la cavidad bucal.
Ahora, eso está dividido por las arcadas gingivodentarias. Estas son las arcadas gingivodentarias. Estas arcadas gingivodentarias van a tener la forma de una herradura. Su color, fíjense, el color de la encía es bien importante para determinar ya con qué estamos tratando. El color va a ser rosa coral. Y este rosa coral tiene que aparecer en la conjuntiva del ojo, es decir, en el párpado inferior se baja hacia abajo y se ve la conjuntiva. Tiene que tener este rosa coral. El lecho unguial de los dedos tiene que tener este rosa coral. Entonces, si tiene este color de rosa coral, que es un color pálido especial, y que tiene esta característica, tiene la encía un veteado, fíjense, como la cáscara de naranja. Quiere decir que está la encía normal, ¿sí? Entonces, esta es la arcada gingivodentaria donde están implantados los dientes en los alveolos, ¿sí? Ahora, en el caso de que esta encía esté con problemas, ¿sí? Con problemas, como ven ustedes aquí, ¿ya? Esto se conoce con el nombre de manchas albas, fíjense, y va a producir que esta encía todo esto esté sanguinolento, fíjense, el cambio de coloración, sanguinolento, ¿sí? Y cuando esto se presenta ya se conoce con el nombre de gingivitis, ¿sí? Que es una inflamación de las encías. ¿Y cómo se defiende? Sangrando, ¿sí? No está como esta. ¿Sí? Aquí tiene, ya les he dicho, la coloración rosa coral y aparte de eso el punteado, fíjense aquí como la cáscara de naranja. Entonces, ahora, esto se comunica con la cavidad bucal propiamente dicho por estos espacios, que ahí tenemos los espacios interdentarios y por la rama ascendente ya del maxilar inferior está en la porción posterior, ¿sí? Fíjense cómo les he tratado de buscar algún tiempo de esto. Aquí está la encía y sus partes. O sea, la encía va a tomar diferentes nombres, no solamente va a ser encía. Aquí vamos a tener el margen gingival, margen gingival. Esta es la papila interdentaria. Aquí tenemos la encía libre. Aquí tenemos la transición de mucosa en encía, ¿sí? Y aquí tenemos la encía adherida. Si estos son caracteres generales de la encía. Ahora, vamos a entrar a lo grande, que son los caracteres generales de los dientes. Los dientes son órganos duros, ¿ya? De color blanco implantados en los alveolos, ¿sí? Ahora, ¿qué características va a tener esto? Ya ustedes lo conocen por la anatomía dentaria, ¿ya? Aquí va a estar la corona, ¿sí? Aquí la raíz. En la corona vamos a encontrar esto, el esmalte. El esmalte es una sustancia bien dura. Lo único que puede perforar aquí al esmalte son las fresas diamantadas, ¿sí? Con diamante. El acero lo raya, no hace nada. Entonces, cuando se tiene que perforar, se tiene que utilizar fresas diamantadas. Luego, por dentro de eso, vamos a tener este tejido, que va a ser la dentina. La dentina va a estar en relación con esta cavidad, que va a ser la cavidad pulpar. Y aquí vamos a encontrar las células basales, que ya debí conocer en histología, para la formación de la dentina. La dentina está formada por canalículos, ¿sí? Cada canalículo va a tener su fibra nerviosa, ¿sí? Luego vamos a tener la raíz. La parte externa de aquí va a estar formada por el cemento y la dentina, que van a estar implantados en el alveolo.
Ahora, la implantación se hace o se realiza ya mecánicamente en el alveolo, pero una implantación está realizada por un ligamento que se llama el ligamento periodontal. Este ligamento periodontal es bien importante, ya, porque gracias a este ligamento periodontal, esta estructura dura tiene una sensibilidad propioceptiva. Es decir, que no es ni dolor, no es, digamos, una sensación nerviosa fuerte, nada de eso. Cuando la persona está comiendo arroz y encuentra una estructura dura y al masticar choca con el antagonista, esta estructura es reconocida por este ligamento. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la lengua? La lengua trabaja y hasta botar a esta estructura, hasta expulsar esta estructura. ¿Gracias a qué? Gracias a este ligamento, al ligamento periodontal o alveolo dentario. Ahora, este ligamento alveolo dentario les voy a mostrar en la otra diapositiva, ¿ya? Tiene fibras muy especiales, ¿sí? Está constituido por estructuras muy especiales, ¿sí? ¿Dónde está? Debería tener el ligamento. Bueno, entonces, ahora, este ligamento, es decir, está constituido por fibras muy especiales. Vamos, les voy a dibujar aquí. Ya. Este es el hueso alveolar. Esto. Y este es el cemento. Estas fibras vienen así, en forma de hamaca, oblicuas, ¿ya? Y que tienen esa característica, les he dicho, ¿sí? Tienen esa característica de tener esa sensación propioceptiva. Pero, aparte de eso, este ligamento va a tener unas células enormes, así, embrionarias, que van a tener diferente forma, embrionarias, que se pueden transformar en cemento, se pueden transformar en hueso o en ligamento, ¿sí? De acuerdo a las necesidades de esta pieza dentaria. Pero, ¿qué sucede cuando entran aquí la infección? Aquí. Ha rebasado, se ha formado una caries profunda, ¿sí? Y ha determinado la muerte pulpar, la muerte de este tejido pulpar. Este tejido pulpar es conjuntivo, ¿sí? Donde va a existir los vasos, los nervios y las venas, fíjense. ¿Y por dónde va a salir? Por aquí, una estructurita aquí que se llama apex, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando esta infección rebasa esto, ya, y la persona tiene esta cavidad cariosa, ya, y aquí se ha producido una gangrena pútrida, una necrosis por gangrena pútrida, es decir, con cualquier cantidad de microorganismos, toxinas y todo. Las toxinas salen al exterior con las comidas, con todo lo rico que ustedes comen, sale al exterior y entra al tubo digestivo. Pero aquí internamente estas toxinas bajan y van a llegar a tratar de atacar al hueso, ¿sí? Cuando ataca al hueso, aquí se produce una osteitis. Todo lo itis es inflamación, les he dicho, ¿verdad? Una osteitis. Pero da la casualidad de que se encuentra con estas células. Estas células tocan la alarma y vienen aquí a defender.
¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es tratar de controlar estas toxinas, formando así, más o menos les voy a dar así, formando así, como bulbo de cebolla. ¿Sí? Así. O sea, esta capa, la más externa, ya ha muerto, defendiendo, formado por esto, defendiendo. Se ha formado otra capa de defensa y luego otra capa de defensa, ¿sí? Hasta que la infección rebase. ¿Sí? Entonces, a esto nosotros en odontología conocemos como granuloma. Y algunas veces se va a presentar como lo que se conoce con el nombre de quiste. O sea, el quiste va a ser así, va a tener sus paredes bien delimitadas, pero aquí la infección ya se va a formar como líquido, pero es infección. Y cuando esto también es devasado, sale. ¿Dónde sale? A la mandíbula donde se produce el edema. Ahora, si es extravasación nomás sin mucha infección, se llama edema. Pero si es ya con presencia de pus, ya se llama empiema. Entonces, esto a veces ya se soluciona al hacer extracción, ¿sí? O en la actualidad se soluciona haciendo tratamientos de conductos, haciendo el corte y manteniendo la pieza dentaria. ¿Ya? Pero cuando esto es rebasado, ¿ya? Cuando esto es rebasado, llega a los ganglios submaxilares o a los ganglios submentales, ¿sí? Linfáticos. Y cuando esto es rebasado, llega a un ganglio grande que posteriormente lo vamos a ver, el ganglio de Cúter, que es de la cadena de la yugular interna. Y cuando esto es rebasado, aquí lo que se toca son los ganglios infartados, dolorosos, duros. Aquí también ya se va a volver igual. Y cuando esto rebasa, llega al corazón, a las válvulas, sobre todo a las válvulas tricúspides aquí. Y lo que se produce y se conoce como la enfermedad de una endocarditis bacteriana. Fíjense entonces qué importante es conocer todo esto para que no cometan errores, porque si se llega a esto, ya el problema va a tener que esta persona va a tener que recurrir al médico y el médico va a investigar en su historia clínica qué es lo que ha pasado. Va a ir paso por paso, ¿sí? Hasta determinar qué es lo que tiene esta persona, ¿sí? Hasta dar el diagnóstico. Pero va a ir paso por paso. Y entre este paso por paso va a llegar que la primera instancia ha sido el dentista, ¿sí? O el odontólogo, que ha realizado un tratamiento malo, ¿sí? Accidental puede ser provocado, que sea, pero ha hecho un tratamiento malo. Accidental porque se ha roto, digamos, la corona, ¿sí? Malo porque no ha sabido cómo tenía que extraer esta pieza. Entonces, el médico llega a esto, ¿sí? Y dice, bueno, usted tiene este problema de esta endocarditis bacteriana, ¿sí? Que llega aquí. Ya es un problema ya grave de corazón. Puede ir esta persona hasta terapia intensiva, ¿sí? Pero ya han averiguado quién ha sido.
y el médico le va a decir, bueno, vaya y trate de arreglar con el señor. Todo esto del tratamiento, los medicamentos, todo eso, ¿por qué? Porque ha producido lo que nosotros en odontología conocemos la mala praxis como, esto no se olviden jóvenes, ¿sí? Esto es la mala praxis del odontólogo. Iatrogenia. Entonces, nadie está libre de producir esto. Imagínense que por una simple extracción haya podido suceder esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decirles? Que la odontología es una parte de las enfermedades de la boca, ¿sí? Enfermedades, o sea, que vamos a tratar nosotros con personas, no con animales, y que podemos producir esto, ¿sí? Y si el médico determina esto, ya, todo esto tiene que cargárselo a esta persona. Y esta persona, que va a ser el odontólogo, ya por no conocer las causas de lo que puede producir anatómicamente, ya anatómicamente esta enfermedad. O sea, no se están preparando ustedes para llenar una cavidad, hacer cavidad, que eso es lo que la idea del médico. El médico decía hace rato, decía, el dentista horada y tapa. ¿Sí? Horadar quiere decir abrir cavidades. Tapar quiere decir ya hacer las obturaciones. El médico, el dentista, el odontólogo actual no es eso. Entonces, nuevamente les repito, jóvenes, ¿dónde estoy ahora? Nuevamente les repito, anatomía es toda su vida, toda su vida, toda su vida, ¿sí? De profesional, toda la vida de profesional. No quiere decir que ustedes pasen de curso, ¿sí? Pasen de curso y ya con eso ya hayan solucionado el problema, y anatomía ya se terminó, ¿no? Les estoy demostrando, miren, con cositas les estoy demostrando que la odontología es una parte de la medicina y cuando caen en manos de los médicos y con una enfermedad ya producido o causado por nosotros, ¿sí? El médico nos da con todo, ¿sí? Entonces, no piensen que pasar anatomía se acabó la historia. Bueno, eso quería yo indicarles en lo que puede suceder de la forma como se tiene que tratar los dientes. Ahora vamos a tener las formas. Las formas ustedes lo conocen bien. Lo único que sí puedo yo recomendarles es de que para reconocer determinadas estructuras, el diente va a tener que va a ser el borde incisal, ¿verdad? Y el borde incisal en los incisivos centrales, va a ser la cara mesial, la cara mesial que está yendo al medio. Esta es la cara distal.
cara vestibular y es la cara ya sea palatina o lingual. Pero para reconocer dientes, ¿qué tenemos que buscar? Este ángulo. Este. Es un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y va a estar dirigido hacia mesial. Y este ángulo, el distal, va a ser romo. Va a ser romo. Entonces, esto vamos a decir que es del lado derecho. ¿Sí? En el caso de los caninos, el canino, ya que es así, esta vertiente va a ser corta. Esta. Ahora haremos esto mejor. La vertiente esta va a ser un poco más larga que esta. Y este vértice va a estar hacia mesial. Entonces te voy a decir que es canino derecho. En los premolares ya va a tener dos cúspides. La cúspide vestibular esta va a ser a veces mucho más prominente que la cúspide palatina en los superiores. En los inferiores esta cúspide va a ser casi ignotoria. Puede presentar dos raíces. En los terceros molares ya los tubérculos van a ser tubérculos vestibulares y tubérculos palatinos, casi 4. ¿Sí? Y algunas veces va a presentar el famoso tubérculo de Carabel. Las dos raíces van a ser la vestibular, la vestíbulo mesial y vestíbulo distal y la palatina. ¿Sí? Entonces, ¿esto para qué? Para reconocer. Ahora, en cuanto al ápex, siempre va a estar distalizado. ¿Sí? O sea, siempre se va a dirigir hacia atrás. Esta raíz tampoco está bien dibujada. Siempre se va a dirigir hacia atrás, porque las arterias y las venas van a entrar así. La arteria va a entrar así, el nervio va a entrar así y la vena va a estar saliendo. Y nunca pueden entrar en ángulo recto. Y esto es gracias a ¿qué? Gracias a una ley que se llama ley de hemodinámica. Entonces, tranquilamente uno puede reconocer por la distalización de los ápex. ¿Sí? Bueno, cada diente va a presentar carillas, ¿sí? Sus carillas laterales van a ser conocidas con el nombre de mesial distal, ¿sí? De acuerdo al plano medio, ¿ya? O sea que ya no utilizamos nosotros, ¿sí? Externo y lateral, sino mesial y distal. Eso en cuanto a los dientes, ¿sí? Las carillas. Fíjense, la carilla es siempre las carillas. Ahora, en el molar inferior va a tener dos raíces. El premolar, dos raíces, va a tener una mesial y otra distal. Sí, y algunas veces puede presentar. Ahora, el tercer molar, ese sí va a tener problemas porque a esa estructura, ¿sí? A ese diente se le va a llamar diente mola del juicio o diente sirotín. Entonces, aquí tenemos las características, ¿sí? Lo que les estoy hablando, los externos redondeados, raíz cónica, todo eso, ¿sí? Aquí tenemos eso, ¿sí? Fíjense que lo que les indicaba, la cúspide dirigido hacia estos, los caninos, y tiene la forma de una pirámide cuadrangular. Esto es convexo y atrás tenemos cóncavo.
¿sí? Aquí tenemos cóncavo, ¿sí? Los premolares, vamos a tener estas cúspides que son casi iguales. Algunas veces la cúspide vestibular es un poco más prominente, en cambio en las inferiores, fíjense, desaparece. ¿Sí? Los caracteres de los molares, los raíz vestibulares, la palatina. En la superior, en el segundo molar podemos tener indistintamente 2 raíces, 3 raíces, no hay ningún problema. Ya, y en la última muela que se conoce como de muela de juicio, también se conoce como diente serotino, puede haber una corona bien ampulosa, amplia, y la raíz puede ser bien pequeñita, o al inverso, puede tener una raíz larga y la corona sumamente pequeña. Ahora, tenemos una que es los dientes en forma de timón, ¿sí? Que se pueden presentar en los molares, ¿sí? En forma de timón. Entonces, esas son las características de él. Y otra, la característica es de que el tercer molar se va a formar por restos epiteliales, nada más. No va a ser un botón germinativo. Ahora, aquí tenemos la implantación de los dientes. La parte mecánica ya están unidos mecánicamente en sus cavidades. El ligamento periodontal va a ser el periósteo que les decía. Ya, aquí va a haber, ya les he explicado, aquí va a haber ya las células de Malassez, ¿sí? Aquí va a haber las células de Malassez. Para evitar que aquí esto ya se infecte y dé una osteitis. Y si da una osteitis, el hueso, ustedes saben que tiene mala irrigación. Si da la osteitis, puede pasar a una osteomielitis, que es cáncer de hueso. Por eso la naturaleza ha colocado estas estructuras, para que aquí se forme un quiste así, que tiene un líquido, o se forme aquí un granuloma. Ya, el granuloma, así con capas. Ahora, esto en la actualidad se puede hacer, se puede dejar la pieza haciendo la pisectomía, o sea, se corta la punta de la raíz hasta donde se supone que está infectado, el diente sigue implantado, ya, pero esto ya muerto, ¿sí? Solamente ya va a existir ya el soporte mecánico de esta pieza, pero no se va a perder esta pieza. Se hace el tratamiento respectivo de la cavidad, ¿sí? Se hace tratamiento de conductos y se corta y se hace la pisectomía. En la actualidad se tiene esa ventaja, ¿sí? De poder cortar la punta de la raíz. Pero esto que sirve de nutrición, sirve de implantación para esta pieza, ya es pieza muerta, porque aquí la raíz, la pulpa dentaria ha sido extirpado y ha sido reemplazado por conos y medicamentos, pero la pieza sigue permanente, ¿sí? Entonces, dense cuenta qué es lo que tienen que ustedes aprender para poder esto. Ya les decía, no es solamente una cosita que digan, la odontología, o como el médico dice, al odontólogo es uno que horada y otro que tapa. Las arcadas gingivonetarias, ¿está? Tenemos que estar implantados ya en los alveolos.
El superior se va a sobreponer sobre el inferior, o sea, el radio de curvatura del superior va a ser mayor que la arcada inferior. ¿Sí? Por eso que entrecruza. ¿Sí? Ahora vamos a tener, aquí les he puesto ya la cronología de los dientes temporales. ¿Sí? Esto es sacado de textos, de libros, pero lo que dice el supuestamente Rubier, donde nos vamos a basar, aquí está: 8 meses, 10 meses, 16 meses, 20 meses, 24 meses. Esto ya es 2 años, los primeros molares inferiores. O sea, los primeros salen a ser los centrales inferiores. Después los superiores, los laterales. No existe premolares como aquí. Aquí tenemos, todavía tenemos aquí molares. ¿Sí? Porque en otros textos, y sobre todo en el de Rubier, dice premolares. No existen premolares. Existen los molares superiores e inferiores. Ahora vamos a tener los dientes permanentes, ya que estos nacen ya por un botón germinativo, un botón dental, que en histología ven ustedes, ¿sí? Menos el tercer molar. ¿Sí? Ahora, en la actualidad se hacen colocar frenos, ¿verdad? Aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Por la mala disposición o la desarmonía de estos dientes. ¿Por qué? Porque generalmente esta pieza, el inferior, queda impactado en la rama ascendente. Y eso está determinado por el tipo de alimentación. ¿Sí? Porque ahora, de ahora en adelante, la alimentación determina el funcionamiento de estos. ¿Sí? En los superiores generalmente se encuentra impactado en el paladar, el canino. Y para eso tienen que colocar la anestesia aquí, en un conducto que se llama el conducto nasopalatino o palatino anterior, que tienen que conocer muy bien. Están los dientes permanentes. Esta es la cronología de que tenemos que manejar. A los 6 años aparece el primer molar y el inferior, y es el que se pierde. A los 8 años, los centrales, los laterales, los primeros molares, y entre los 12, los segundos molares. Los molares, estos ya es los que nacen detrás de estos. Y los terceros molares son molares del juicio, o los dientes serotinos salen entre los 16 hasta los 32. ¿Sí? Es la cronología que tenemos que aprender. Ahí tenemos. Los vasos y nervios. Ustedes saben, los nervios maxilar inferior, dentario. Y al superior, los alveolares, ya, para los muelas, y la rama anterior de la infraorbitaria, que es esta. Y aquí forman un plexo, ¿sí? Que también tienen que dar inervación a la mucosa del seno. Esto es en cuanto a los nervios. En cuanto a la irrigación, la arteria dental inferior, que hemos visto en la maxilar interna, ¿sí? La arteria dental inferior. Y aquí la arteria alveolar y la arteria infraorbitaria, que también van a formar plexo, ¿sí? La cavidad bucal propiamente dicha está limitada por las arcadas gingivo-dentales, arriba la bóveda palatina, el istmo de las fauces, que está formado por el velo del paladar, la úvula y los pilares anteriores y la base de la lengua. ¿Sí? Eso se llama istmo de las fauces. La bóveda palatina. Aquí vamos a encontrar la papila incisiva, donde se tiene que colocar
La anestesia cuando hay estas piezas, ya que están impactadas, o cuando se tiene que hacer una anestesia profunda. Esta papila nos va a guiar, pero para anestesiar a esta papila, lo que se aconseja es colocar alrededor de la papila la anestesia. ¿Para qué? Para que esta papila se blanquee, se produzca isquemia. Una vez que se ha producido isquemia, entonces se introduce la aguja y se tiene que conocer este conducto que tiene la forma de Y. ¿Sí? La longitud entre el piso de las fosas nasales y el paladar es de 1 centímetro. O sea que cuando se tenga que colocar, no se tiene que pasar el centímetro, no más. Si se pasa el centímetro, se deposita en el piso de las fosas nasales. Tampoco meter la aguja en el sentido, porque se van a traspasar aquí con tejido esponjoso y se puede fracturar la aguja. Entonces lo que se tiene que colocar es 5 milímetros y jalar un poquitito y introducir así, si es el lado derecho o al lado izquierdo. Esto es de vital importancia. No sé si aprenderían ustedes en maxilar superior, pero es de vital importancia. O sea, el nervio está saliendo aquí, fíjense, y los nervios van a ser los nasopalatinos o palatinos anteriores. Y aquí está el palatino posterior, por el agujero palatino posterior. El palatino superior es este, ¿sí? Y va a dar un plexo aquí, ¿sí? Y las arterias son lo mismo. Está aquí, por aquí sale la arteria nasopalatina. Pero lo que importa es que conozcan esto. Ahora, algunas veces en este paladar se puede encontrar una elevación. Supuestamente tendríamos que tener esta forma, el paladar, ¿verdad? Supuestamente. Pero algunas veces se encuentra en esta, que es un canal en algunos, o en otros se forma como un tejido fibroso, una elevacióncita, pero no así. No así. No la elevación como esta. No una elevación así, porque tendría que ser así el paladar. Pero existe esta elevación. Se van a tropezar con esta elevación. Y esta elevación que les voy a mostrar ahorita en la otra diapositiva se conoce con el nombre de torus palatino. ¿Sí? ¿Qué es el torus palatino? Un engrosamiento en el tubérculo palatino aquí. Aquí tiene, miren esta elevación, que tiene esta forma, que puede tener esta forma o que puede tener esta forma. Entonces, para hacer una prótesis, obligadamente se tiene que cortar esto. Y para cortar esto se tiene que conocer la anatomía, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo aquí se presentan estas excreciones. ¿Sí? No solamente se van a tropezar, van a decir, no, como este, ¿sí? Que hágame la placa y van a encontrar así. Estamos tratando con la patología de la cavidad bucal. Para eso van a aprender anatomía humana normal y después van a entrar a patología. Ahora, esto es lo que se conoce con el nombre de istmo de las fauces, fíjese. El istmo de las fauces está formado por esto, estos y esto. Este espacio
el espacio se conoce como istmo de las fauces. ¿Sí? El espacio que comunica la cavidad bucal con la faringe, es que en esa porción se llama orofaringe. Y en cambio, en la parte superior se va a llamar nasofaringe. ¿Sí? El piso de la cavidad bucal. En el piso de la cavidad bucal, esta parte de la encía se va a llamar alveolo lingual, porque está debajo de la lengua, alveolo. ¿Sí? Y aquí es donde va a correr, se va a ver una elevación que va a estar producida por la glándula submaxilar, y por el borde superior de la glándula submaxilar va a estar corriendo el nervio lingual. Aquí tenemos lo que se conoce con el nombre de frenillo de la lengua. El frenillo de la lengua es bien importante ya cuando en los niños se produce el problema de la dislaxia, creo que se llama. O sea, cuando no producen bien las palabras. Entonces van al cirujano y el cirujano dentista debería ser el que tenga que tratar esto y hacer la frenilectomía. Pero ustedes se atreverán. De repente sí, de repente no. Porque hay que conocer muy bien la anatomía. Porque esta cosita está irrigado, está inervado. ¿Sí? Pero es bien importante, muy importante. Luego se va a ver esto. La transparencia en la cara sublingual, en la cara de la lengua, en la cara inferior de la lengua, se va a ver esto. Estas son las venas raninas. Y luego vamos a tener los rodetes, que son los rodetes del genio gloso. Y en la parte, aquí en la parte inferior, en el piso, en lo que se conoce con nombre alveolo lingual, vamos a tener aquí unas elevacioncitas, así en forma cónica, que se llaman carúnculas sublinguales, donde va a tener un orificio que se va a llamar ostium. Y aquí van a desembocar los conductos de maxilar, de la glándula submaxilar y de la glándula sublingual. Y también en los niños vamos a encontrar unos así, en los niños, en los neonatos, unas cositas como escamas, que son prolongaciones conjuntivas, ¿sí? Prolongaciones conjuntivas de las franjas, ahorita vamos a ver. Entonces aquí vamos a ver las carúnculas, ¿sí? Esto se llama surco alveolo-lingual. Está comprendido entre la lengua y las arcadas gingivodentarias. Diferente a la cara inferior de la lengua. Aquí tenemos el piso de la boca. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver, ya en la cara inferior de la lengua vamos a ver las características. La lengua va a estar formada por un cuerpo, ¿sí? Por una base, que va a ser fija, es la parte móvil. Y en la parte móvil vamos a encontrar un surco. Aquí vamos a encontrar el surco terminal. Y por delante vamos a encontrar las papilas caliciformes o las papilas valladas, ¿sí? Que van a estar inervadas por el glosofaringio. Entonces, este va a ser el cuerpo. En el cuerpo vamos a encontrar que tiene una mucosa especializada, unas papilas que tienen la forma de hongos, que van a ser las fungiformes. Otras papilas que van a ser puntitos así, las filiformes. Estas que van a ser las papilas valladas,
papilas caliciformes o circunvaladas también se llama. Y aquí a los lados vamos a encontrar las papilas foliadas. Esta es una mucosa especializada, ¿sí? Donde se localiza el órgano del gusto. Donde se localiza el órgano del gusto. ¿Sí? Ahora, nos sirve, esta lengua interviene en la masticación, en la deglución y en la fonación. Interviene. Aquí tenemos la cara dorsal de la lengua, la porta móvil y la parte fija. En la parte fija vamos a encontrar unos repliegues que se van a llamar repliegues glossoepiglotíticos, medios y laterales. ¿Sí? Y unas fosas que se van a llamar fosas glossoepiglóticas. El repliegue glossoepiglótico son tejidos elásticos. El repliegue glossoepiglótico medio se va a encontrar al músculo lingual superior. ¿Sí? Estas son las epiglotis. Luego aquí vamos a encontrar en la cara libre, aquí vamos a encontrar también unos corpúsculos ya en forma de rodetes que son folículos cerrados linfoideos que va a formar la amígdala. La amígdala esta es la amígdala lingual. ¿Sí? Luego vamos a encontrar que va a ser el surco, que va a terminar en el agujero ciego. Y por delante vamos a encontrar las papilas caliciformes, que están foliadas o circunvaladas. Las papilas foliadas, fíjense, en forma de folios. Las fungiformes en forma de hongos y las filiformes en forma de pelitos, plumas. ¿Sí? Y en la cara inferior, ya vamos a encontrar, aquí es en la cara superior. ¿Sí? Y en la cara inferior, de esto vamos a encontrar, aquí tienen las papilas, fíjense cómo lo estoy. En la cara inferior vamos a encontrar estas prolongaciones mucosas en los niños, en los neonatos, vestigios de los repliegues frangiados. ¿Sí? O sea, aquí, en la cara inferior de los niños. ¿Sí? Vamos a encontrar el frenillo que antes he dicho. Las carúnculas, aquí están. Las carúnculas. ¿Sí? Aquí están, al lado del frenillo, así. Que tienen las formas de una pirámide y desembocan en el óseo, a los lados del frenillo. Los rodetes, que esta es la vena canina, los rodetes del genio gloso. Sí, esta cara tiene una mucosa casi transparente. Aquí en el surco alveolo lingual vamos a encontrar al borde superior, una elevación por el borde superior de la glándula submaxilar, por donde está corriendo el nervio lingual. ¿Sí? Lo importante entonces esto es que en el niño, en el neonato, se encuentran estos repliegues. Los repliegues franjeados son prolongaciones mucosas, vestigios de los repliegues franjeados. ¿Sí? Los bordes grueso por detrás y delgado por delante. La punta de la lengua y un surco. ¿Sí?
La lengua tiene un esqueleto. El esqueleto está formado por el hueso hioides, una membrana que es la hioglosa, donde se va a insertar el tabique sagital. O sea, este tabique sagital también es una membrana fibrosa. Aquí es donde se van a insertar los músculos, todos estos. ¿Sí? Aquí tenemos el tabique, ¿sí? Y la disposición de las lenguas. ¿Sí? Ahora, este es el esqueleto de la lengua. Está formado por los músculos. Son el número de 17. El único, el músculo lingual superior. ¿Sí? El músculo lingual superior, que es el único músculo impar. Los demás son pares. ¿Sí? Y vamos a ver uno por uno los músculos donde se insertan. ¿Sí? Aquí tenemos músculos extrínsecos, o sea, los que nacen fuera. Y los intrínsecos son solamente uno. ¿Sí? Uno solo es el intrínseco. Los demás son extrínsecos, en partes duras, en partes blandas, en partes duras y blandas. Los músculos de la lengua, ahí están los intrínsecos, los extrínsecos. El geniogloso, donde se va a insertar el apogenis superior, va a tener dos tipos de fibras, tres tipos de fibras. ¿Sí? Las anteriores, ya, las fibras inferiores y las medias. Su acción, aquí tiene, se contrae la lengua hacia la boca. El lingual inferior, este es el músculo lingual inferior. ¿Dónde se va a insertar? En las astas menores. Este es el lingual inferior, en las astas menores del hueso hioides. ¿Sí? ¿Qué función cumple? Abatir se trae la lengua. Eso ya van a ver ustedes uno por uno. ¿Sí? El hiogloso, que es este, que está como una cortina en el cuello. Va a tener dos fases, un ceratogloso y el vasoglosio. ¿Sí? El vasoglosio y el ceratogloso. Todos los glosos van a la lengua. ¿Sí? Hio, del hueso hioides, gloso a la lengua. El estilogloso, en la estiloides y en la lengua. ¿Sí? En el ligamento esfenomandibular también. ¿Sí? Van al borde lateral de la lengua, fibras superiores y las inferiores. Las superiores en forma de abanico. ¿Sí? Y terminan en el septum lingual, o sea, en la membrana. Y las externas a lo largo del borde lateral. El palatogloso o gloso estafilino. ¿Sí? El palatogloso o gloso estafilino. Es formador del pilar anterior, ¿sí? Pilar anterior del istmo el pilar anterior del istmo de las fauces. El amígdalo es un pequeño músculo que nace de la cápsula externa de la amígdala y va a terminar en la base. ¿Sí? Su acción tienen ahí el faringogloso. El faringogloso, ¿sí? Que es un as del as superior del constrictor superior. ¿Sí? El faringogloso. ¿Sí? El transverso es el único músculo propio, intrínseco. Va de la cara profunda de la mucosa al septo. ¿Sí? Transverso. El lingual superior, ¿sí? Que es un músculo, ¿ya? Un músculo que va en el despliegue glosoepiglótico medio. ¿Sí?
la mucosa de la lengua, es especializada. Y la dermis está, recibe el nombre fascis lingual. ¿Sí? Los vasos arteriales y venosos. Las arterias están determinadas por la arteria lingual. Las venas, la arteria lingual, que en su camino va a dar una de las principales, que va a ser la arteria dorsal de la lengua. Estas son las que van a irrigar a la lengua. ¿Sí? Es rama de la facial. Las venas también, venas que recogen la sangre venosa de todo el cuerpo de la lengua y se van a anastomosar con el facial para formar el tronco tirolingo, con el tirolingo facial, ¿sí? Para determinar en la yugular interna. ¿Sí? Está la arteria dorsal de la lengua está, ¿sí? Que van a ser de la carótida externa. Las venas, ¿sí? Las venas raninas, los linfáticos. Bien importante esto, jóvenes, ¿ya? Porque todas las infecciones de la cavidad bucal van a repercutir en los submentonianos o en los subglandulares, ¿sí? O en los submandibulares. Y estos a su vez repercuten aquí, en este ganglio, que se llama el ganglio yugulo-digástrico. ¿Sí? Yugulo-digástrico. Yugulo-digástrico. Cuando esto es rebasado, ya les he dicho, ya entra al torrente sanguíneo por intermedio de las venas, de la vena cava superior, y va a desembocar en la aurícula derecha. Y al cruzar, ahí tiene el problema ventricular que se llama endocarditis bacteriana. ¿Sí? Eso les había mencionado. Entonces, esto es bien importante. No dejen escapar. Cuando tengan que hacer su anamnesis o tengan que tener un paciente, lo primero que tienen que hacer antes de que abra la boca, tienen que tocar estos ganglios. Y si estos ganglios están duros y dolorosos, quiere decir que hay muchos problemas aquí. ¿Sí? Eso en una historia clínica tiene que tener mucho esto. El nervio hipogloso mayor es el nervio motor. El nervio lingual es el nervio sensitivo. ¿Sí? Pero el nervio lingual, aparte de ser sensitivo, también va a tener fibras del facial. ¿Sí? Entonces, las fibras caliciformes van a estar inervadas por los ofaringes. El neumogástrico, el neumogástrico va a participar por su rama del laringo superior en la base de la lengua, en los repliegues glosoepiglóticos medios. Está sensorial, o sea, del gusto, el séptimo par, intermedial del raíz de la cuerda del tímpano, el glosofaringio y el neumogástrico para la faringe. Sensitivo al nervio lingual, o sea, cuando uno se muerde la lengua, es el nervio lingual. ¿Sí? También parte del glosofaringio y el neumogástrico, pero este es el principal. Y la motora, el nervio hipogloso y el glosofaringio. ¿Sí? La inervación sensitiva. ¿Sí? Sensitiva es la gustativa. La lingual, inervación motora. Irrigación, la irrigación y el sistema venoso. Ahí tienen, ¿sí? Ahí tienen las porciones donde van a dar inervación el glosofaringio, el vago, ¿sí? Aquí está el facial, ¿sí? Y parte también del trigémino, glosofaringio, por la parte motora, el glosofaringio y la lengua como órgano del gusto. Lo principal, esto, las fibras
de la cuerda del tímpano. Transmiten sensaciones ácidas o saladas. Y las fibras caliciformes son las verdaderas papilas discriminativas que reconocen el sabor de los alimentos. Y el neumogástrico que va a participar aquí a través del laringe superior. ¿Sí? Ese es el tipo de inervación. Las funciones de la lengua participan en la articulación de las palabras, participan en introducción de los alimentos, en la masticación, en el gusto. Participa, no es el que produce. Fisiología del gusto, ahí tiene. La inervación de la lengua, también es importante. La inervación de la lengua, la sensitiva, sentido del gusto, ahí donde siente el ácido, salado. ¿Sí? Inervación de la lengua. Ese pintado está. Percibir el sabor con el olfato está son los receptores del sabor unidos a las papilas caliciformes. Detecta sabores dulces, salados, ácidos, amargos. ¿Sí? La función de las papilas fungiformes, caliciformes, lenticulares. Estas son las papilas que están en lo musculoso, se encuentran en la lengua. Estas son las funciones. El nervio facial, cómo participa, la fisiología del gusto, los nervios que participan y, por último, con eso hemos terminado. ¿Sí? Con eso hemos terminado.